Hola, les habla Rubén Cedeño desde Buenos Aires, capital de la República Argentina. En esta ocasión, llevándome por el pulso de los tiempos actuales, situaciones que están surgiendo en el planeta en este momento, me veo en la necesidad de conversar con todos ustedes sobre la nueva religión mundial. Esta enseñanza está instruida dentro del libro Instructor Mundial que está en redes. Cuando digo la nueva religión mundial, me estoy refiriendo a la religión que ya está surgiendo. Ya lo vamos a explicar, y que por la aceleración planetaria se está manifestando muy rápidamente, se están viendo sus primeros brotes. Es la religión de la actualidad, abierta a todos los seres humanos, a la vida sin ningún tipo de fronteras. La metafísica siempre ha estado con estos principios, pero últimamente se ha estado hablando de esto en diferentes religiones, principalmente la religión católica, y con algunos movimientos dentro de la Iglesia Católica Apostólica Romana que han habido en Alemania, que ha movilizado mucho el pensamiento, la espiritualidad en diferentes áreas de la religiosidad, no solamente católica, sino en otras áreas de creencias. Es oportuno conversar de esto. La nueva religión mundial es la religión de la vida. Por eso les puse aquí esta foto sinónima de vida. Es la religión natural, que por supuesto la mayoría de las grandes religiones tienen su base en ello, y lo vamos a ir explicando. La religión de la vida es la enseñanza natural de la existencia, que no hay que irla a buscar en dogmas, no hay que irla a buscar en ningún texto que organice teológicamente la instrucción. Porque es la religión del campesino, que la teología no le interesa. Lo que está pendiente es cómo producir para comer él mismo, para darle de comer a sus hijos, cómo sobrevivir. Y estos seres los encontramos en cualquier parte de la tierra bajo la afluencia de alguna creencia, que puede ser cristiana, el islam, el judaísmo, el hinduismo, el sikh, el buddha-dharma, etc. Es la religión del Dharma. Vamos a penetrar dentro de esta enseñanza. Primero que nada, hay personas por allí irresponsables que no saben nada de esto y se han puesto a decir que Dharma es lo contrario de karma. ¡Qué disparate más grande! Dharma es la enseñanza espiritual, la ley de la vida, el deber que cada uno de nosotros tenemos. Y todas las religiones, cada religión tiene su Dharma, y la metafísica tiene su Dharma. Esto es su enseñanza, digamos así. El Dharma para los judíos está en la Torá.
que es parte del Viejo Testamento, de la Biblia. Para los cristianos en general está en la Biblia, con los evangelios. El Dharma está en los libros sagrados de cada religión, como los Upanishads, como los Vedas en la India, el Corán para los islámicos, el Tripitaka o Dhammapada, porque han hecho una síntesis del Tripitaka, un libro llamado Dhammapada, para los que siguen al señor Gautama o Buddha Dharma. Y así tenemos el Dharma en la mayoría de las religiones. Quiero decirles algo. El Dharma para cada una de las religiones coincide. Son más los puntos de coincidencia que de divergencia. Ninguno dice mata, ninguno dice roba, ninguno insta a la maldad, todo instan a la bondad. Y algunos elementos que ya los vamos a analizar. El Dharma, cualquier persona de cualquier grado de educación lo puede aceptar, saber y practicar para tener una mejor calidad de vida. Porque, ¿cómo surgen las religiones? Eso es interesante. Las religiones surgen por los problemas que tiene el ser humano. El campesino, cuando no le llueve o cuando necesita la lluvia. Cuando tiene problemas de salud, cuando tiene problemas sentimentales, recurre a algo. Y ese recurrir en cada región de la tierra ha tenido matices aparentemente diferentes. Así tenemos que en el hinduismo, curiosamente, no han acudido a dioses, como la gente cree por allí, acusando al hinduismo de un politeísmo que no existe. Mi persona es estudioso de las religiones y prácticamente nací viajando a la India, estudiando, profundizando. Y la palabra Dios dentro del sánscrito, que es el idioma que da origen al hinduismo, no existe. O sea, no existe aquello llamado dioses. Pero curiosamente, cuando ellos hablan con occidentales, y no puedo decir que hablen con mi persona porque no me considero completamente occidental, y me dicen, sí, porque los dioses, y entonces lo dicen en inglés, por supuesto, the goddess. Y yo les pregunto, ¿y por qué tú me dices the goddess cuando tú, en tu idioma, para tu religión, tú no le dices goddess, dioses? Tú dices devas. Sí, te dicen yes, yes, yes. Devas es ser de luz. Ser de luz es un santo de la religión católica apostólica romana. Un ser de luz es un maestro ascendido, como se conocen en la metafísica. No son de la metafísica. No es una creencia en la metafísica. Son seres de luz. Seres de luz se puede considerar un Mahoma. Ser de luz se consideran todos los bodhisattvas, que es como llaman en el Buddha Dharma a los seres que se iluminan. Es genérico y no son seres para adorar. El hinduismo no tiene dioses para adorar. ¿Por qué explico todo esto? Porque esto nos acerca mucho a estas religiones, porque puede ser una traba decir que no aceptan el hinduismo porque es politeísta. Señores, allí se habla de un ser supremo que es Ishvara, que no es un hombre. No es como para los católicos apostólicos romanos y judíos
que Dios tiene un nombre que es Yod-He-Vav-He, yo soy el que soy. Y que curiosamente dentro del hinduismo también se le dice igual. Yod-He-Vav-He se traduce como I am, como yo soy. Y en el hinduismo los Upanishads, los Vedas, hablan de Aham Brahmasmi. Eso quiere decir yo soy, es la inmensidad en expansión. Usan el mismo yo soy. Esto nos va acercando a que los principios de todas las religiones son una. Me cuestioné algo siendo muy chiquitito, porque era un niño, si lo que enseñaba la religión católica apostólica romana, que fue donde me crié, era verdad. Después no dejé mi religión, pero sí incursioné dentro de la metafísica. Y seguía con el mismo cuestionamiento. ¿Será todo esto verdad? ¿Me estaré engañando? Y como me puse a comunicar esta información, por supuesto, con un porcentaje inmenso de cristianismo, me preguntaba, ¿y será esto verdad? Y cuando uno comienza a averiguar que lo que uno dice dentro de una religión es semejante a lo que se dice dentro de la otra y dentro de la otra, señores, es porque son verdades incuestionables. Me ocupa muchísimo que no nos engañemos en las religiones, para nada. Que se digan verdades asentadas. ¿Por qué? Porque hay un principio divino que es Dios, o lo podemos llamar el Ser Supremo, o lo podemos llamar el Creador, y no voy a decir que como quieran, no, pues por allí hay personas que dicen o nombran a Dios de manera improcedente. Les dije que la búsqueda de la religión era buscando soluciones. Ese Dios, sea para islámicos, hinduistas, católicos, cristianos, musulmanes, judíos, soluciona. Sana enfermedades, sana el cáncer, sana cualquier enfermedad terrible, resuelve problemas económicos, precipita dinero, precipita provisiones. Lean la Biblia, está llena de historias de provisión, como Dios provisiona, pero igualmente están los Vedas, igualmente está el Corán. ¿Cuál ha sido el problema? Que los prelados de algunas de esas religiones se han ido a teologías, a teorías, y se han olvidado de cómo decirle a la gente la manera en cómo Dios los puede sanar, darles provisión, darles inteligencia, darles equilibrio emocional, misticismo, devoción. Y todo se ha ido a reglas, teorías, y no estoy acusando ninguna religión en específico porque todas lo han hecho. Prácticamente todas. Y lo que andamos buscando es resolver. Y no solamente resolver asuntos externos, sino resolver asuntos internos. Cuando el ser humano, hay un momento en que busca a Dios como lo máximo de toda su vida. Y ya no le importa hacer un hogar, digamos, unirse en pareja. Y hay que decir en pareja porque
En metafísica somos completamente abiertos y algunas religiones están yendo ya hacia ese camino. Puede ser parejas también de 2 mujeres, 2 hombres o diversas combinaciones, que las hay también. La religión, la nueva religión mundial es la religión de la vida, como les estaba contando. Es la nueva religión universal. También es la religión del séptimo rayo, porque estamos bajo la influencia del séptimo rayo violeta desde algunos años para acá. Es la religión de la era de Acuario y también es la religión del futuro. No pienses que la religión mundial, la nueva religión mundial, vas a tener tú que dejar de ser católico para meterte en ella. Y que van a venir a hacerte proselitismo sobre eso. Eso no va a existir. Ni tú tienes que dejar de ser musulmán, ni tienes que dejar de ser católico apostólico romano, ni tienes que dejar de ser judío, ni hinduista. Ni tampoco que venga alguien a islamizarte, alguien a judaizarte, alguien a cristianizarte. Olvídate de eso, eso no va a pasar. Tú no tienes que dejar tu religión. Es esto y apréndetelo de memoria. Que estando dentro de tus mismas creencias tú te vas a abrir. Es una cuestión de abrir mentes. Si tú crees en Jesús, la Virgen María, Santiago Apóstol, etc., vas a seguir creyendo en ellos. Dios, como lo concibe, como te lo enseñó la Biblia, Señor, es el mismo Allah del Islam. Es el mismo Ishvara del hinduismo. Y no les digo en el budismo, mal llamadamente budismo porque es Buda Dharma, porque allí no se plantea eso. Se plantean otros asuntos. ¿Qué les quiero decir? Que no vas a cambiar de religión. Es la misma religión donde tú estás, en donde quieres estar, pero sin dividirte, sin atacar a otros, sin condenar a otros, sin negarle a Dios a otros, sin negarle la efectividad a otros. He visto programas, cantidad de programas por las redes, donde los de una determinada religión, y no la voy a nombrar por una religión que amo, y me da vergüenza que digan esto que voy a decir, que voy a repetir, que he escuchado en esos programas. Los rezos de esas otras religiones no sirven para nada. Eso es una ofensa muy grande a Dios, a los que creen en esas otras religiones. Y eso no puede ser. Por eso tiene que venir la nueva religión mundial, porque eso se tiene que acabar. Y tiene que ese principio de Jesús, y que en las diferentes religiones se puede traducir y poner en boca de otros avatares o maestros o fundadores de religiones: ama a tu prójimo como a ti mismo. Tiene que ser ley. Dentro de la nueva religión mundial, eso es ley. Vamos a ver qué dice el maestro Joel Kuhl al respecto de la religión mundial. Dice: la religión mundial está cerca. La joven generación es básicamente espiritual. Eso de que en el mundo se ha perdido la espiritualidad. Oí ayer dentro de uno de estos programas de fanáticos religiosos que decían que ya en el mundo no había cristianismo, que ya se había perdido el catolicismo. Señores, qué barbaridad. Eso no se puede decir. Aquí dice el maestro Joel Kuhl: la generación joven es básicamente espiritual. Cuando hablamos espiritual, la espiritualidad puede ser desarrollada dentro del Islam, dentro del catolicismo, cristianismo, judaísmo, hinduismo, budadharmismo, etc.
pero no le interesa, sigo hablando con las palabras de Dwal Kul, pero no le interesa la teología. Señores, hay tantos asuntos que no aparecen en los libros religiosos, y no me voy a meter en eso para no meterme en problemas. Hay tantas cosas que no aparecen en la Biblia y las religiones lo afirman como que sí. Y como la gente no se ha leído la Biblia, porque la gente no tiene mucha cultura a veces de sus propios libros sagrados, de su propia religión, lo aceptan, lo oyen, pero no vamos a desmentir eso. Es sencillamente que a la gente no le interesa la teología, que ha sido la interpretación de lo que pueda decir la Biblia, de lo que pueda decir la Torá, lo que pueda decir el Tripitaka del Buddha-dharma, lo que puedan decir los Vedas, la interpretación de eso, porque en el hinduismo existe, y vaya si existe, porque es una teología todavía mucho más complicada que la que ustedes conocen. La juventud inteligente está repudiando rápidamente la teología ortodoxa, el clericalismo del Estado y el control de la Iglesia. La función de los cleros o del clero, la función de los prelados, los gurús, no es controlar, no es dar reglas, es instruir espiritualmente a la gente para que dentro de su religión encuentren la panacea divina que andan buscando, que desean. Sigo con Dwal Kul. A los jóvenes no les interesan las interpretaciones de la verdad, sino que te digan las cosas como son en la realidad, de manera comprobable. Y ya está. Y tampoco le interesan a los jóvenes, sigo con Dwal Kul, las pasadas querellas entre las religiones. Que si hubo cisma, que si va a venir este cisma. ¿Y qué importa si la creencia en Dios se mantiene? Al mismo tiempo está profundamente interesada en los valores espirituales. Eso lo dice Dwal Kul concluyendo. La nueva religión universal cumplirá con resolver situaciones, o cumple ya con resolver situaciones, ya vamos a hablar de eso, mundanas y espirituales, sin dogmas, sin condenaciones, sin sanatizaciones. Eso es declarar satánica a una religión, una creencia que no sea la tuya, y sin excomuniones. La nueva religión universal enseña a resolver las situaciones mundanas por medio de la actitud positiva. Todas las religiones son positivistas. Hay una que ha sido criticada, que no es positiva, y ha sido el Buddha-dharma, pero es por desconocimiento del Buddha-dharma. El señor Gautama plantea, así abriendo pura y duramente su información, la que él da, en las 4 nobles verdades y el noble óctuple sendero. Y dice que la primera noble verdad es el sufrimiento. Y entonces de allí se han agarrado los que no leen bien y no leen más allá de las primeras palabras y dicen, el budismo se fundamenta en el sufrimiento. No, 1000 veces no. El señor Gautama lo que dice es que la gente sufre y pasa a la segunda verdad, pero el sufrimiento se puede acabar, se puede combatir. Y pasa a la tercera verdad. El origen del sufrimiento es la ignorancia, el apego, y se soluciona con el noble óctuple sendero, que es noble pensar.
Ahí es donde empieza la enseñanza del señor Gautama y es completamente positivista. Ni hablar de las enseñanzas de Jesús, que es completamente positivista, ni hablar del judaísmo, que es completamente positivista, del Islam. Todos hablan de vivir feliz. Lo único que eso es a través de la oración, a través de la mente y de la oración sin fronteras. ¿Qué quiere decir oración sin fronteras? Esta palabra la he acuñado especialmente para esta alocución. No se la he escuchado a nadie. Son esas oraciones que pueden servir tanto para católicos, apostólicos, romanos, judíos, metafísicos, islámicos, hinduistas. Y ya vamos a hablar de eso. La oración sin fronteras es la oración de la nueva religión mundial, que es viable realizar por personas de todas las creencias. Ya les vamos a hablar de eso. Libre de dogmas, de condenaciones, de satanizaciones y descomuniones. Vamos a nombrar algunas oraciones sin fronteras. La gran invocación. Hay algunos prelados, directores, responsables de grandes religiones que la están haciendo. Oh Señor de luz, el mantra de unificación, que los santos seres conocemos la necesidad, mi alma, en el centro de todo amor, soy uno, alegría del ser interno. Todas estas son oraciones. Sigo adelante, olvidándome. El poder del alma, sendero del amor, oh tú en quien vivimos. También podemos poner el Sura 1 del Corán. Podemos poner también el Gayatri Mantra, que ya hablaremos en una próxima actividad abierta a todas las religiones. Dios es uno, señores. Ya vamos a hablar de eso. El mismo en todas las creencias. Es el ser humano el que está fragmentado. La mente del ser humano es la que está fragmentada, no Dios. Y cuando hablan de excomuniones, cuando hablan de cisma, eso lo están hablando las mentes humanas. Tengo que hacer alusión a algo grandioso que acaba de pasar. Una de las religiones más grandes y con mayores feligreses en el mundo, desde hace algunos meses atrás, se estuvo hablando que estaba en cisma, cisma y cisma y cisma. Y su principal líder, su director mundial, nunca habló de cisma. Y expresó que lo que no quieren es que se vayan de su santa madre religión. Pasó lo que tenía que pasar, un grupete en un país, empezaron a hacer unos asuntos que algunos miembros de esa religión no estaban de acuerdo y el líder supremo no dijo nada. Porque Dios es uno, el mismo. Es el ser humano el que está fragmentado y quiere atribuirle a Dios sus divisiones. No es la primera vez ni la única vez que los seres humanos le atribuyen a Dios sus defectos. El ser humano odia y le atribuyen que Dios odia. El ser humano condena y le atribuyen a Dios que condena. El ser humano se disgusta y le atribuyen a Dios que se disgusta. Cuando uno estaba pequeño, en algunos países, en algunas religiones, cuando hay tormentas y está tronando,
dicen eso es que Dios está bravo. Le están atribuyendo a Dios defectos humanos que Dios no tiene. Vamos a ver entonces Dios, la etimología, esto es muy interesantísimo. Dios uno, el mismo para todas las creencias, y se le comprende fácilmente a través de su etimología. Pongan atención. La palabra Dios proviene del idioma más antiguo del mundo, que es el sánscrito. El hinduismo actual y la religión hindú conserva ese idioma, y el hinduismo moderno es derivado del sánscrito. Allí lo que se conoce es la palabra Deva, que significa ser de luz. Esa palabra se latinizó de Deva a Deus o Dio. Bueno, hay muchas formas. Y luego se castellanizó, se italianizó en palabras parecidas a Deo, que es Dios en latín. En árabe se traduce en Allah, que es derivado de Elohim. Y resulta que nuestra Biblia dice originalmente en el principio Elohim, Dios. En el principio Elohim creó los cielos y la tierra. Todo tiene el mismo origen. En inglés y en alemán la palabra es God o Gott, que proviene de bueno, good. Señores, ahí están reunidas prácticamente todas las más grandes religiones en la definición de Dios. Es el mismo. El hinduismo no es politeísta, ya de esto les hablé, adelantándome a este punto, ya que no tiene la palabra Dios en su idioma y no registra dioses sino devas o seres de luz, como el catolicismo o el islam tiene santos, seres de luz. Y cuando se van a referir al único ser universal en el hinduismo, le dicen Brahma, que quiere decir inmensidad. O sea, no tiene nombre. La inmensidad, como decir el ser supremo. La realidad de Dios desintoxicada de los conceptos humanos es el mismo ser universal para todas las lenguas de la tierra. Dios en castellano, God en inglés, Dieu en francés, Gott en alemán, Dio en italiano, Allah en árabe, Deus en portugués y millares de nombres más en infinidad de idiomas. Es el mismo Dios. Entonces, ¿para qué dividirse? Muy bien, uno nace dentro de alguna religión, yo nací dentro de la religión católica apostólica romana, pero eso a mí no me da derecho a negar las verdades dentro de un judío, dentro de un islámico, dentro de un hinduista. Esta es otra definición para la nueva religión mundial, religión de la totalidad de la vida. Bellísimo, ¿no? Religión es reunir, porque viene de religo, y la religión de la totalidad de la vida es estar en unión con todo lo que existe, sin excluir a nadie. Entonces les había hablado que dentro de una de las oraciones sin fronteras estaba el mantra de unificación. Óiganlo, esta oración tan hermosa. Es para todas las religiones. No la inventé yo, por supuesto, la revela el maestro Jwalkul, o el tibetano. Los hijos de los hombres son uno, y yo soy uno con ellos. Trato de amar y no odiar, trato de servir y no exigir servicio, trato de curar y no herir. Que el dolor traiga la debida recompensa de luz y amor. Que el alma controle la forma externa, la vida y todos los acontecimientos y traiga a la luz el amor que subyace en todo cuanto ocurre en esta época.
que venga la visión y la percepción interna, que el porvenir quede revelado, que la visión interna sea demostrada, que cesen las divisiones externas, que prevalezca el amor, que todos los hombres amen. Qué grande es esto, Dios mío. ¿Cuál es el principal objetivo de la religión de la vida o la nueva religión mundial? La reconducción de la humanidad a la concienciación. ¿Qué es la concienciación? Darse cuenta de las cosas, tener discernimiento. Lo otro es el desenvolvimiento del ser interno. En el cristianismo o catolicismo no tenemos problema porque hasta San Pablo habla del Cristo interior. En el Islam, el Imam Mahdi interior. En el judaísmo, el Mesías interior o el Mesías interior. Y bueno, ni hablar dentro del hinduismo, que se habla de Padmapani, el Señor dentro del loto, que es el ser interno. La fusión, este es el otro objetivo, la fusión con el real origen, que es el ser universal, totalidad de la vida llamada Dios, ir hacia Dios. Oigo a todos estos criticones de las religiones que hablan de religión y en ningún momento le dedican, pero ni 3 minutos, a hablar cómo uno puede fundirse con Dios. Y se llaman religiosos. Y el último objetivo es ir al último paso, que es la absolutidad. Esta palabra la tuve que crear, un neologismo, pero como bueno, ya tengo costumbre de estar creando palabras, a veces lo hago con una total desvergüenza, conocida como para Brahman o la nada. Concienciación. ¿Qué es la concienciación? Es darse cuenta de absolutamente todas las cosas sin la mentira, el engaño de los sentidos. Se evoluciona en la medida que se toma más conciencia de todas las cosas. Los prelados, los directores de las grandes religiones, tienen que trabajar mucho en que todo lo que digan, hagan, sea concienciado. Se trata de dejar de ser inconsciente o ignorante. Todo aquello que se conciencia empieza a formar parte de ti. Principal objetivo de la religión de la vida: reconducción a la concienciación y desenvolvimiento del ser interior. ¿Qué es el ser interno? Es un rayo de la divina presencia de Dios anclada en cada persona, como el alma, el Cristo interno, la chispa divina. Que la gente consiga Dios dentro de sí. Eso es muy importante, que lo localicen a través de la meditación, la oración, la reflexión, el silencio. Aquí vemos un cuadro de calamidades. Al principio, comenzando, vemos una pareja peleando, después un hombre con un arma, una viuda, una rocola de una persona despechada, la explosión de una bomba atómica, un terremoto, un hombre preocupado, un accidentado, un volcán en explosión, un menesteroso pidiendo limosna, una bruja, un carro que choca, un tornado. Todas estas barbaridades no son la voluntad de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que tú puedes detener eso, que puedes cambiar eso. Dios, por medio de mi ser interno, resuelve esta situación ahora. Y creerlo. Salir de enfermedades, salir de carencias, salir de pobrezas, salir de confusiones,
Esto es lo que se tiene que enseñar. La Biblia, de principio a fin, está llena de fórmulas para dejar de sufrir. Jesús, cuando fue a las bodas de Caná y convirtió el agua en vino, Jesús, cuando con unos pocos panes y unos pocos peces le dio de comer a 5,000 personas, le estaba resolviendo. Y eso es lo que le tenemos que enseñar a la gente ahora. ¿Cuántas veces uno va a la misa, a la homilía, y lo que hacen es regañarte y no te enseñan cómo hacer como Jesús? Producir precipitaciones, sanaciones, alegrías. Y me dirán, pero ¿cómo vamos a hacerlo como Jesús? Bueno, yo no sé, pero es que Él lo dijo, cosas como las que yo hago, vosotros las podéis hacer y aún superiores. Se puede, claro que se puede. Toda la obra de Emmett Fox, ¿se acuerdan? En una actividad anterior a esta, que pedí ayuda para tematizar toda la obra de Emmett Fox, ya he trabajado durante 40 años en conseguir toda la obra de Emmett Fox y la he conseguido. He trabajado durante 40 años en que se traduzca con diferentes traductores en diferentes países y se ha traducido. Ahora hay que tematizarla, o sea, volverla un solo libro. Hice una solicitud y apareció una persona. Es una obra para que trabajen más personas, pero apareció una, lo suficientemente capaz. Y estamos trabajando en eso. Y lo que les quiero decir es que todo Emmett Fox es explicar cómo resolver los problemas de la vida diaria, cómo dejar de sufrir a través de la Biblia y de las enseñanzas del Nuevo Testamento, donde aparece la instrucción del Maestro Jesús. Cuando uno se instruye con Emmett Fox con todo esto, valoras la Biblia, valoras la religión. Emmett Fox era católico apostólico romano. Lo que pasó fue que escribió todo en inglés y hacía sus prédicas, sus reuniones en Estados Unidos. Y se conoció en castellano por Connie Méndez, que fue estudiante de Emmett Fox. Y bueno, y cuando Connie Méndez ya no estuvo más en la encarnación, mi persona se tomó la tarea de comenzar a traducir prácticamente 900 páginas, que es lo que ocupa toda la obra de Emmett Fox. ¿Pero para qué? Para que aprendan a resolver sus situaciones, para que dejen de sufrir por una enfermedad, para que dejen de sufrir por problemas psicológicos, para que dejen de sufrir por todo esto. Por supuesto, tenemos actividades donde explicamos todo esto. Dios es el ser universal y también el ser interno. Dios es sus 7 aspectos. En la Biblia dice que Dios es espíritu, porque Dios es aspectos. ¿Cuáles son los aspectos de Dios? 7. Fácilmente las podemos reconvertir o explicar como los 7 dones del Espíritu Santo. Dios es buena voluntad, sabiduría, amor, pureza, verdad, misticismo, perdón o amor compasivo. Se pueden cambiar las palabras, por supuesto. Y también los 7 principios, que son las leyes universales, donde por primero, y lo habla la religión católica y la Biblia muchas veces, mentalismo, que todo es mente. Eso está en la Biblia. Por tus palabras serás condenado, por tu palabra serás justificado. No es lo que entra
por la boca lo que contamina al hombre, sino lo que de su boca sale. Todo eso es el decreto, por supuesto, que viene de la actitud mental. Y hay más, por supuesto. Respetando a Dios en otras creencias, respetas a Dios en ti, porque Dios es uno. Si tú respetas a Dios en otra creencia, lo estás respetando también para ti. Y así Dios te respetará a ti. ¿Tú sabes lo que significa tener el respeto de Dios? Cuidando del buen estado de tu salud, el buen estado de tu economía, el buen estado emocional, el buen estado de tu familia y de todos tus asuntos. Esto lo dice Emmett Fox, que estaba hablando de él. Todo lo que tienes que hacer es dejar de pensar en la dificultad. O sea, no tienes con qué comprar la leche, deja de pensar en eso. Te duele una pierna, deja de pensar en eso. No tienes trabajo, deja de pensar en eso. Te duele una muela, deja de pensar en eso. Te tienes que comprar tal ropa y se agotó en la tienda, deja de pensar en eso. Y sustitúyelo pensando en Dios. ¿Cómo? Que Dios te lo está dando, que Dios te lo está suministrando, pero no puedes seguir pensando en la carencia o en el dolor o en la falta. Y Emmett Fox es muy gracioso a veces escribiendo y dice, esta es la regla completa para solucionar las cosas. Y si tan solo haces esto, el problema, sea lo que sea, desaparecerá. Me dirán, por supuesto, ¿y por qué entonces la señora que está en la Villa Miseria o en el rancho por allá en el cerro, pasa tanta hambre si todo es tan fácil? Es que ella no pone en práctica esto. Y a lo mejor se lo dice y ni te cree. Para poner en práctica esto hay que educarse a no hablar más nunca negativo, a no referirte más nunca al dolor, a la carencia, a no decir no tengo. ¿Cuántas veces? Y no porque uno no tenga dinero en el banco. ¿Cuántas veces uno, porque ha gastado más de la cuenta o porque le dio el dinero a otra persona, se ha encontrado con los bolsillos vacíos? Y uno no lo dice. Uno no dice esta palabra, no tengo dinero o no tengo plata, como dice la gente. Voy para el banco porque no tengo plata. Ya estás afirmando, pensando que no tienes y por eso no tienes y nunca precipitarás. Jesús en las bodas de Caná no dijo no hay vino, traigan agua. Lo bendijo y lo convirtió en vino. Jesús cuando vio esa cantidad de gente, eran 5,000 personas. Yo he estado en ese lugar. A mí me encanta ir a ese lugar para dar esta clase. Y dijo, tráigame lo que tienen. Y eran 3 panes y 5 pececitos. Por ahí en otro evangelio cambian la cifra, pero no es más de 5 panes y de 5 peces. Él no dijo, qué poquito, esto no va a alcanzar. Sino los bendijo y dio gracias. Léanlo en la Biblia. Dio gracias. Primero dio gracias, que es la fórmula de la oración científica. Gracias porque todo el mundo comió y bebió y repartieron a 5,000 personas y cuando recogieron las cestas, eran como 12 cestas de harinas de pan de lo que había quedado. Señores, esto funciona. Y no solamente lo digo para los católicos apostólicos romanos, lo digo también para el Islam, porque hay santos del Islam que han hecho cosas semejantes. Ya un día de esto les voy a dar una clasecita del Islam. Bien. Vamos al punto más profundo de la religión, de la nueva religión mundial, que es la fusión con lo absoluto. Lo absoluto es la nada, es el gran silencio. Y dentro del catolicismo tenemos a San Juan de la Cruz. Y por supuesto, dentro del Buda Dharma tenemos al señor Gautama, que se va en lujos de detalles hablando de la absolutidad. Pero vamos a quedarnos con San Juan de la Cruz,
Para tener a Dios en todo conviene tener en todo nada. Wow. Se los quiero decir a todos esos que critican las otras religiones. Humilde es el que se esconde en su propia nada. Todas las criaturas nada son, y las aficiones de ellas menos, de ellas menos que nada. Para venir a gustarlo todo, no quieras tener gusto en nada. El que no tiene nada, lo tiene todo. Todas nuestras obras y todos nuestros trabajos, nada son delante de Dios. Esa nada es el gran silencio. Allí no hay maldad, no hay ignorancia, no hay odio, no hay separación, no hay fealdad, no hay mentiras, no hay enfermedad, no hay pobreza, no hay guerra, no hay pecados, no hay errores, no hay condenación. Cuando digo todo esto, apropiatelo. Dilo en primera persona, que cuando te vas a Dios como lo absoluto, más nadie te va a hacer ninguna maldad ni te la puede hacer. No vas a ignorar nada, no vas a odiar, no puedes odiar, ni nadie te puede odiar a ti, no te puedes separar de nadie. Que todos los directores de las religiones oigan esto. No hay cismas porque dentro de Dios no hay separación. No hay mentiras, no te pueden engañar y no se puede decir porque se descubren las mentiras. No hay enfermedad, te tienes que curar y decretar tu curación. No puedes carecer de nada, no hay pobreza. No puedes estar peleando con nadie. O puedes hacer desaparecer la guerra con estas afirmaciones. No hay pecados, no hay errores, no hay condenación. Metafísica sin prohibiciones. En metafísica no está prohibido absolutamente nada. En metafísica no se prohíbe nada, solo se dice el daño que pueden hacer determinadas acciones. Si vas y te tiras de un piso 20, pues te matas al llegar al piso. Y te lo decimos para que no lo hagas. Pero si la persona lo quiere hacer, bueno, no podemos decirle que no lo haga. Cada quien es libre de hacer las cosas o no. Los 7 principios, o sea, las leyes universales, se encargarán de aleccionar. Metafísica y religión de la vida, o religión mundial. La metafísica es parte integrante de la religión mundial. Ustedes tienen que tener eso en su mente. Lo van a necesitar. Hay acontecimientos religiosos mundiales en este momento donde los metafísicos van a necesitar esto para dar respuesta, dar explicaciones, estar claros consigo mismos. Es la religión de la actualidad, abierta a todos los seres humanos, de todas las creencias, nacionalidades, razas, clases sociales y orientaciones sexuales. Señores, cuando digo de orientaciones sexuales, es que lo que es para el macho ibérico, como dicen en España, lo que es para el macho, remacho, recontramacho, lo que es para la hembra, la mujer esa seductora, remujer, también es para el gay, para la lesbiana, los mismos derechos, señores, porque todos son seres humanos. Porque el gay no inventó ser gay, ni es tampoco un placer como fumar o como beber alcohol. Él nace así, hormonalmente es distinto. Dios lo hizo así, y como Dios va a estar en contra de su creación. Es imposible. Por eso los metafísicos no están en contra de nada ni de nadie. Ir en contra de alguien es ir en contra de Dios y de ti mismo. Metafísica es una religión sin religión
y una iglesia sin iglesia. ¿Cuáles son las prácticas de la nueva religión mundial o la religión de la vida? Tener buena voluntad y fe. Esto es válido para todas las religiones. Ser sabio y sensato. Ser interactivo y proceder con amor. Interactivo con todas las religiones. Ser armonioso, bello y puro. Mantenerse saludable siempre con la verdad. Ser opulento y dadivoso, o sea, tener para darle a los demás. Desapegado, místico y devoto. Ser ordenado, perdonador y compasivo. La religión de la vida o la nueva religión mundial, está llevándola adelante, desenvolviéndola vertiginosamente a una gran velocidad el maestro Kuthumi. Dentro de la jerarquía espiritual hay un cargo que es el instructor mundial que se encarga de todas las religiones por igual. En la cristiandad es conocido como Francisco de Asisi. Por eso en sus últimas representaciones lleva los signos de todas las religiones en su aureola. Aquí vemos al maestro Kuthumi y Asisi. Es la misma persona. Yo no sé por qué están distintos, ¿no? Pero bueno, y eso no es mi problema. Aquí vemos una estatua que está en el Eremo, eso es en Asisi, donde San Francisco se iba a meditar. También Le Carceri se dice, ¿no? Eremo de Le Carceri. Eremo de Le Carceri. Aquí vemos la aureola y como ustedes pueden ver, de su mano derecha hacia arriba en el aura, encontramos el símbolo del judaísmo, del islam, del catolicismo, del hinduismo y del Buda Dharma. Todas las religiones. Y no por casualidad, los encuentros interreligiosos y ecuménicos de la religión católica se han hecho así porque la religión católica apostólica romana está llevando la bandera dentro de la interreligiosidad, que es la simiente de la nueva religión mundial. La religión de la vida está conformada por humanos despreocupados de su propia salvación. O sea, no están pendientes de que me quiero salvar, yo quiero ir al cielo. Despojado de toda esperanza egoísta de alcanzar el cielo. Se está pendiente de Dios, pero para ayudar a los demás. Ellos no buscan su engrandecimiento, ni tienen pretensiones de considerarse o proclamarse distintos, o sea, que son los que se van a salvar, etcétera. O proclamarse escogidos, para no estimular la personalidad. Porque en todas las religiones, en la nueva religión mundial también, la personalidad tiene que desaparecer. Eso es un principio católico, es un principio islámico, es un principio judaico. Y ni les cuento en el Buda Dharma y ni les cuento en el hinduismo. Por eso solo se darán a conocer simple y llanamente los miembros de esta religión como servidores. Aquí vemos entonces en Asisi, frente a la iglesia de la Porciúncula, el Papa Juan Pablo II, al lado del Dalai Lama, y la iglesia ortodoxa. También está la iglesia del líder del anglicanismo y de diferentes tendencias del Buda Dharma. La religión de la vida no le da importancia a títulos eclesiásticos o supuestamente religiosos, sino al grado de realización de las virtudes o aspectos del ser universal que tengan desenvueltos como humildad. El Dalai Lama no se proclama
director de nada, sino como un monje. Un bhikkhu, como se llaman ellos. El Papa Bergoglio se sigue llamando sacerdote. El otro día, en una de estas audiciones que da el Papa con gente, con público, dijo una frase de tanta humildad. Él dijo, en la iglesia donde yo estaba antes, ni siquiera dijo ahora que soy papa, porque en la nueva religión universal o mundial hay que trabajar con humildad, desapego, servicio, entrega, bondad, interacción, dulzura, inteligencia, rectas relaciones humanas, rectas intenciones, inofensividad, veracidad, amor compasivo y otras bondades más. Y aquí vemos uno que practicó la nueva religión mundial, Mahatma Gandhi, vestido con un taparrabo, y esto lo tenía puesto, estas sábanas, por decirlas de alguna manera, porque estaba en Londres y hacía frío. Esa foto se la tomaron allí en Londres. Ser más humilde y ante tantas personas ser interreligioso. Respetaba y conocía profundamente el cristianismo, el islam, el hinduismo. La religión de la vida procura que se descubra la realidad subyacente en todas las cosas. Ir a la verdad de cada principio religioso, sea en la naturaleza como ciencia, en el pensamiento como filosofía, y no en la mentira, el dogma ni la superstición. Blavatsky, adelantada en todo esto, dijo una frase que es la frase, el lema por excelencia de la nueva religión mundial. No hay religión más elevada que la verdad. Si algo es verdad, tienen que aceptarlo todos. ¿Qué les digo? Si este corbatín es violeta, eso es violeta para musulmanes, para hinduistas, para católicos apostólicos romanos, cristianos, judíos, de cualquier religión. La verdad no se discute. Bien. Mica. Mica es un nombre hebreo que quiere decir quien es con Dios. Esto es muy interesante. Se dice, hay muchas interpretaciones, tanto católicas, apostólicas, romanas, como judías. Aquí tengo yo el Zohar. No sé si el Zohar se ocupa de Mica, pero se ocupa de interpretar profundamente, ocultamente, asuntos de la religión judía, y esto se mete también pues con el judaísmo. Y dentro de esas interpretaciones se habla que Mica es la voz que le habló a Moisés en el Sinaí. Se dice también que es el ángel de Jehová, revelándole el nombre de Dios. Se habla también que es el ser de la unidad. Y también se habla que es el ángel Mica. Bueno, no me voy a meter en ese asunto. Dicen algunos, y lo traigo a colación, porque tiene que ver con todo esto que estamos hablando, que el Maestro Jesús está asociado a esta palabra, a este concepto. Y como tal, trabaja en el primer rayo azul, que es de la unidad. Fran Alvarado, bajo instancias de mi persona, le pedí
que hiciera esta pintura de Jesús como algunos consideran que es mica, pero que en muchas iglesias, váyanse a la iglesia del barrio de ustedes, al Vaticano, váyanse a donde quiera, y van a encontrar un corazón de Jesús con los brazos abiertos. Siempre lo asocio a las columnatas de Bernini que están entrando a la Plaza San Pedro en el Vaticano, también los brazos abiertos. Señores, eso no son símbolos. Los símbolos no son las cosas. Lo que en realidad son las cosas, es lo que está detrás del símbolo, es tener esa actitud. O sea, nuestros papas tienen que ser ecuménicos e interreligiosos. La diferencia entre una y otra se los voy a explicar. Ecuménico es tener los brazos abiertos para todas las denominaciones llamadas cristianas, los llamados evangélicos, los pentecostales, los testigos de Jehová, etc. Y también, por supuesto, los anglicanos y los ortodoxos. Eso es ser ecuménico. E interreligioso es cuando uno se une, comulga, abre los brazos al Dalai Lama, a los judíos, a los hindúes, a los gurús de la India, etc. Aquí vemos pues esta representación de Jesús que la quiero muchísimo, es demasiado grande. Bien, vámonos con Akbar. Ya hablamos del maestro Kuthumi, ahora vamos a hablar de otro maestro, emperador mogol de la India, descendiente de Tamerlán y el Gengis Khan. El más grande de los emperadores mogoles de personalidad muy fuerte. Su imperio se extendió por toda India, Afganistán y Pakistán. Fue tolerante con todas las religiones y fundó una religión sincrética, antecedente de la nueva religión mundial. Organizó encuentros entre representantes de diversas religiones como cristianos, hindúes, jainistas, sufíes, musulmanes y en especial jesuitas, oído al tambor, porque es un jesuita el que en este momento también dentro de la religión católica apostólica romana está haciendo lo mismo que Akbar, que el rey Akbar. Y Akbar trataba con suma devoción, cuidado a los jesuitas. Pero con todos se desenvolvía sin distinción de las creencias, además de darles limosnas y tierras para que construyeran sus templos a todas las religiones. Y fundó escuelas para hindúes y musulmanes. En aquella época, él era de la religión musulmana. Los musulmanes se casaban con varias esposas y todavía, y una de sus esposas era católica. Él fue el que estableció el saludo Allahu Akbar, que quiere decir Dios es grande. Protector de la cultura islámica, cedió el lago de Amritsar a los Sikhs. Sikh es una religión donde su fundador fue el gurú Nanak. Algún día también hablaremos de eso. Y les dio ese lago para la construcción del templo de oro. En metafísica, Akbar se le conoce como el Moria. Hablamos ya de que a San Francisco, que también está tomado como referente dentro de la nueva religión mundial, en la religión católica se conoce como San Francisco y Akbar como el Moria. Ahí vemos una foto de Akbar, según las pinturas pues, de la época, y del maestro el Moria. Ahí estoy en la tumba de Akbar. Siempre le profeso un gran respeto por todo lo que hizo por el cristianismo en la India.
Ya les he hablado de este personaje, pero se los vuelvo a hablar también. Él está dentro de la estirpe de los Racots y del maestro Saint Germain. En la Europa renacentista del siglo XVI se dio una proclamación de libertad de credo proveniente de Transilvania, Hungría, de la futura familia del maestro Saint Germain, que es el edicto de tolerancia turda emanado por el rey Juan Segismundo, un hombre cultísimo, delicadísimo, conocedor de lenguas, una cantidad de cosas. Un hombre de muchas letras y muy culto. Este edicto consistía en la tolerancia entre el catolicismo, luteranismo, calvinismo y unitarismo. Como ven, todo esto de la nueva religión mundial tiene un trasfondo. Este rey es ecuménico. El rey Juan Segismundo. Bueno, llegamos al llegadero. A partir de 1963, cuando comienza el Concilio Vaticano II y cuando concluye en el 65, comenzó con Juan XXIII y concluye con Pablo VI. Pablo VI emana un edicto, unas palabras, una encíclica, no sé cómo llamarlo, donde llama al ecumenismo. Y comienzan las primeras reuniones entre católicos apostólicos romanos y directores, líderes de denominaciones cristianas distintas. Por supuesto, Juan Pablo II, que lo vemos allí de seguida, primero está Pablo VI, después está Juan Pablo II, llevó esto al clímax, reuniéndose con prelados de diferentes religiones. Fue del ecumenismo a la interreligiosidad. De alguna manera, el Papa Benedicto XVI continuó y ni se hable del Papa Bergoglio. Yo le digo Papa Bergoglio, la manera en cómo le acuñé, la manera en cómo me gusta llamarlo. Papa porque es Papa y Bergoglio porque él es un ser humano, él es un sacerdote. Por eso le digo Papa Bergoglio. Él no le gusta que lo encumbren. Bueno, no lo voy a encumbrar. Él ha hablado y ha hecho reuniones, no sé si con los términos exactos de nueva religión mundial, pero muy cercano a eso. Y ha sido muy tolerante con actitudes que han tenido católicos apostólicos romanos dentro de algunos países. Y esto verdaderamente es respetable.